Hola, mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios. Cuando vemos el panorama político de América Latina, generalmente tendemos a descorazonarnos. Se nos olvida que somos democracias relativamente recientes, muy nuevas y por tanto muy inexpertas. En efecto, hay muchos casos fallidos, hay otros que pueden mostrar mayores grados de asertividad. De todas maneras, nos encontramos aún lejos de lo que sería el ideal democrático con el que todos y todas soñamos, a pesar de que podríamos encontrar uno que otro gobierno al que le podríamos adjudicar este calificativo. Lo cierto es que nosotros como electorado y particularmente en mi país, Colombia, somos bastante inmaduros, poco responsables, no nos informamos lo suficiente y muchas veces sentimos que podemos pasar de lo democrático entendido como lo electoral. No, yo no voto, a mí no me importa quién quede elegido porque al fin de cuentas todos son iguales. Pues resulta que no todos son iguales y sí es importante tomar decisiones electorales con seriedad. Pero hoy no voy a hablar de Colombia, voy a empezar este recorrido por América Latina hablando de nuestro país vecino, Venezuela. Voy a seguir un texto que es un texto de los profesores Adolfo Leona Teortúa Cruz y la profesora Diana Marcela Rojas Rivera, que se titula Venezuela antes de Chávez, auge y derrumbe del sistema de punto fijo. Está publicado en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, número 32 del 2005. Empezamos. De la dictadura al sistema bipolar de partidos. En enero de 1958, el pacto de punto fijo, firmado entre los representantes de los más importantes partidos políticos de Venezuela, sentó las bases para el más prolongado periodo de gobiernos civiles y de elección popular en la historia contemporánea de ese país. Venezuela ha sido un país de una larguísima tradición militarista, desde Bolívar para acá. El pacto copió su nombre al escenario de los acuerdos, la casa de Rafael Caldera, fundador y dirigente de uno de los partidos políticos que suscribió el acuerdo. Asimismo, el acuerdo cerró la última dictadura de medio siglo y abrió en cambio la llamada bipolaridad entre los partidos más visibles como Alternativa de Gobierno Acción Democrática, AD, de tendencia socialdemócrata, y el Partido Social Cristiano, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI. La dictadura que antecedió al pacto de punto fijo había derribado en noviembre de 1948 al breve gobierno constitucional del novelista Rómulo Gallegos, que en lo político pasó a la historia por sus banderas democráticas. El movimiento militar fue encabezado por su ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaut, en compañía de Luis Llovera Páez y de Marcos Pérez Jiménez. El derrocado Rómulo Gallegos, exiliado en Cuba, señaló como instigadores del golpe a poderosas fuerzas económicas, las del capital venezolano sin sensibilidad social, y a las del extranjero, explotador de la riqueza de nuestro subsuelo. Su partido, Acción Democrática, entró a la clandestinidad y algunos de sus militantes optaron por la resistencia armada y el terror. Hacia 1950, la dictadura permitió la actividad de algunos partidos heredados de la Asamblea Constituyente, elegida por votación popular en 1946. No obstante, entre los militares, dos tendencias se distinguieron claramente: la que intentaba propiciar el retorno democrático con una salida electoral y aquella que trabajaba por el poder absoluto en cabeza de los uniformados. Esta última se fortaleció tras el asesinato de Delgado Chalbaut, atribuido a Pérez Jiménez, y usurpó el poder al desconocer el triunfo electoral de la Unión Republicana Democrática, URD, en diciembre de 1952. Algunas comparaciones podrían efectuarse entre el régimen de Pérez Jiménez en Venezuela y el de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia.
A grandes rasgos, notorias semejanzas pueden encontrarse en la ejecución de importantes obras de infraestructura, en la modernización de las actividades productivas en el campo, ligadas a la movilidad de las fuerzas de trabajo, impulsadas en Colombia además por la violencia. En la expansión económica sobre sectores secundarios que permitió considerables índices de crecimiento, así como en diversos intentos por estrechar lazos orgánicos con sectores de población estimulados por el populismo para construir con ellos un partido político propio y dilatar al extremo la permanencia en el poder. En Venezuela, la fiebre por la construcción y la urbanización se apoderó de los proyectos de gobierno. La arquitectura, a veces suntuaria, pretendía mostrar la eficacia del régimen, impulsar el empleo y facilitar la corrupción. En Colombia, la construcción del ferrocarril del Atlántico, del puerto internacional El Dorado, de la televisión nacional y de hidroeléctricas impulsó nuevos ritmos al desarrollo urbano y de capital. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, el café alcanzó los mejores precios en medio del siglo de historia exportadora y se intentó reordenar la política de producción de hidrocarburos en Ecopetrol. Al mismo tiempo, en Venezuela, el petróleo otorgó al gobierno de Pérez Jiménez grandes inyecciones de capital extranjero que permitieron inversiones paralelas en las industrias manufactureras, en la construcción, la agricultura y los servicios, originando así cierta solvencia financiera del Estado que dibujó desde entonces el porvenir de Venezuela. Aunque las coyunturas políticas de cada país fueron bastante diferentes, el final de ambos regímenes coincidió en lo concreto. El pacto de Sitges entre Alberto Lleras y Laureano Gómez, que creó el Frente Nacional para Colombia, y el pacto de Punto Fijo, que si bien no mencionó una alternancia presidencial, excluyó a la oposición en Venezuela, particularmente al Partido Comunista Venezolano, PCV, y construyó a la larga una estabilidad bipolar, ADE-COPEI, sin discrepancias ideológicas y sin riesgo de sobresalto para el intercambio en los mecanismos de poder. Bien, ahí empezamos. Ahí nos vamos a quedar en este punto en el que se hacen estas alianzas políticas y nos damos cuenta que sí, que tenemos una historia que si no es idéntica, sí tiene paralelismos interesantes que vale la pena observar, estudiar cuidadosamente para poder tomar distancias y también para poder aproximarnos. Como les decía, la democracia no es un juego, la democracia es algo muy serio y es algo con lo que hay que comprometerse, no solamente electoralmente, pero ante todo electoralmente. Tenemos que ser juiciosas al saber a quienes escogemos para que nos gobiernen y tenemos que ser vigilantes de esas estructuras gubernamentales y no permitir que sigan existiendo irregularidades bajo la disculpa de que todos lo hacen. Porque no todos los gobiernos son igualmente corruptos, no todos los gobiernos son ineficientes. Hay gobiernos que trabajan muy bien, que logran un ajuste de equipo y que permiten sortear crisis de mejor manera unos que otros. Entonces vamos a ponernos las pilas, vamos a seguir estudiando esta historia y vamos a seguir pensando en nuestra realidad de una manera muy seria. Nos escuchamos.